al igual que en el chat de la clase, tienen el acceso a la pizarra, a la Jam que vamos a trabajar. Voy a volver a compartir en el chat para que tengas acceso a ese material. Igual le va a llegar a su correo a los que recibieron información inicial en el correo, y también acá en el lado izquierdo, margen inferior, tienes el archivo adjunto de la pizarra que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, ya empezamos desde hace poquito que empezamos a trabajar. Hemos venido insistiendo en el proceso de medición. Hoy vamos a empezar a hablar ya desde otro punto de vista del campo de acción de la química, y también vamos a tener en consideración algunos aspectos como los siguientes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que el campo de la química era la materia, transformaciones, leyes y demás, todo eso, incluso desde las ciencias auxiliares, que pueden ser diversas, como ya lo estuvimos trabajando, eso nos convoca a que si existe tanta materia en el universo, o muy grande o muy pequeña, y en muchísimos casos inobservable a simple vista, ¿cómo hacemos para medirla? Entonces, para medirla desde el punto de vista de la química, un segundo que hay alguien que quiere entrar. Desde el punto de vista de la química, vamos a utilizar algo que se llama proceso de medición para poder establecer algunas comparaciones que vamos a comenzar en el día de hoy. De pronto no alcancemos, pero sí para la próxima clase necesitaremos el uso de una calculadora. Como no alcanza la palabra, vamos a abreviar aquí: proceso de medición. Se supone que todo lo que existe en el universo se puede medir. ¿Por qué decimos se supone? Porque hay unos casos en los cuales se pone uno a pensar y dice, pero bueno, ¿cómo puedo medir yo los sentimientos de una persona hacia otra? Sentimientos de papá a los hijos o al revés. O cómo nosotros podemos medir los sentimientos de amistad entre los amigos. Entonces uno dice, no, yo elijo a los amigos por conveniencia, dirán algunos. El otro dirá, no, según algunos puntos en común que tengamos. Y dentro de los amigos yo voy a tener siempre un grupito que es como que con los que con más converso, con los que con más me doy a entender y tengo más puntos en común. Si eso, ¿verdad?, está sujeto a la medición, también las distancias que hay de una ciudad a otra, las fronteras que me separan países, se puede medir también la profundidad que pueden haber en un río, el cauce, cuando se desbordan, por ejemplo, los ríos en los momentos de invierno, y hablamos de cuántos centímetros de agua caen en un sector como Chocó, también eso se puede medir. Pero resulta que todo eso se puede medir ahora en la actualidad con suficiente exactitud, en algunos casos más precisos que otros. Voy a la tienda y compro allí un 4 onzas de tal cosa, o 500 pesos de tal cosa, o mi mamá le dijo que se le podía vender 200 de verdura. ¿Cómo mide el señor de la tienda 200 pesos de verdura? ¿Con qué exactitud? O mi mamá, no es necesario que tenga 1 metro allí en la cocina para preparar los alimentos y saber, o con una balanza para saber cuántos gramos de sal echarle a tal cosa y le queda perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Precisamente lo hacemos porque ese proceso de medición resulta de una comparación. Cuando yo comparo una cosa con otra, me genera una medida, que es el efecto del proceso de la medición. Pero el proceso de medición en sí es una comparación. Y esa comparación se establece entre un referente con lo que yo tengo.
Pues, por ejemplo, todos conocemos las reglas con las que de pronto hacemos las tablas en los ejercicios de matemáticas y demás. Vamos a buscarla aquí, aprovechando. Profe, sí, una pregunta. ¿Qué fue lo que usted dijo que mandó al correo? No, señorita, yo a los correos mandé una invitación. Claro, ya le voy a mostrar cuál. Y le voy a mostrar a qué correos hasta ahora he enviado algo. Mira, yo estoy desde acá, un segundito, para que ustedes tengan acceso a lo que estoy diciendo. Estamos aquí, decimos de Lenin Vespertina, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber a qué correos invité. Mira, aquí están todos los correos donde mandé la invitación desde hace ratico a las clases del año. Un segundito. Esos correos a los que yo envié la invitación era precisamente para que se conectaran de su correo en Gmail, para que se conectaran desde el calendario, o sea, desde aquí donde yo estoy conectado ahorita. Aquí está, por ejemplo, estefanioliva00@gmail, está anfebefu2919 2019 está Andrea Paola Vergara Mesa, Dayana Verdugo Suárez, Doris Dávila C, etcétera. ¿Cierto? Todas estas personas me recibieron el correo, la invitación. Eso llega a su email y dentro de su email usted se va. Vamos a hacer el ejercicio aquí. A esta otra cuenta que yo tengo, por ejemplo. Aquí estoy en mi correo de email y me voy a ir aquí a calendario, donde me llegan las invitaciones. En calendario, aquí, si alguien me ha invitado a una reunión, debería aparecer aquí. Lo que pasa es que no estoy en las clases con ustedes, no estoy desde este correo, porque este correo no me permite grabar las clases. En cambio, este sí me permite grabar las clases. Entonces, yo cuando voy a trabajar con ustedes, yo vengo aquí. Aquí estamos, mira que aquí hay una línea roja, porque todos los colores rojos son para ustedes. Tenemos clases hoy miércoles y tenemos clases el viernes. No voy a ir aquí el viernes 5. Mira que aquí ya está programada. Si usted recibió la invitación porque me envió el correo a tiempo, usted le va a dar clic aquí al viernes de 4 a 5. Le da clic aquí y aquí se desprende esta información. Para usted ingresar a la clase simplemente te agregas desde aquí. No hay que entrar al correo como tal, sino al calendario de su correo, para que no me esté pidiendo la entrada a la clase. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que si yo comparo una cosa con otra, estaríamos aquí en este proceso de medición, que es lo que estamos trabajando. Y cuando comparamos, hay un efecto. Al hacer el proceso hay un efecto, y el efecto me va a generar una medida. El efecto del proceso de medición es una medida. ¿Cuántos años tienes? 16, 15, 14 años. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Tanto. ¿Cuál es la talla suya en suéter? Tanto. ¿Cuánto calzas? Tanto. Resulta que todos esos ejemplos que hemos colocado me indican que la medida se compone de dos partes. La medida es el resultante del proceso de medición. Número 1, un número, 10, 15, 40, 80, 90, 1,00 no sé qué, me dicen los de matemáticas. La de física me dice, no, 00, no sé tanto. El de química también me va a empezar a hablar de esos números ahora. Como componente de una medida, el número, pero también ese número siempre está acompañado de una segunda parte.
Y esa segunda parte es la unidad. 40 años, 2 siglos, 100 centímetros, en fin, ¿verdad? Pero resulta que a nosotros nos dicen, ven acá, ¿cuántas hojas es que tiene el libro 100 años de soledad? Hojas. Tú dices un número, o de pronto podemos decir 100 años de soledad, y eso, ¿de qué? ¿Quién escribió eso? De pronto se me olvida que es un colombiano que por haber escrito eso se ganó un premio Nobel de literatura, ¿verdad? Toda cifra va a ir acompañada de una unidad. 100 hojas, 400 hojas, 500 hojas. Pero también es conveniente decir en estos momentos que el número puede ser un número entero. 40, 90, 80, 1, 2, 3. Pero también ese número puede ser un decimal. 0,15, 3,8, incluso fracción, puede ser un decimal o fraccionario, o como vamos a empezar a utilizar hoy, con exponentes negativos o exponentes positivos. Igual, los exponentes positivos me van a dar una información importante, es un número muy grande. En cambio, un exponente negativo me indica que el número es muy pequeñito. Y la unidad siempre me va a dar una información. La unidad va a estar ligada a una magnitud. ¿Qué mido? Si me están preguntando por años, estoy midiendo tiempo. Si me están preguntando cuántas libras hay en una arroba, y ahí me están hablando de masa. Si me dicen cuál es la temperatura normal del cuerpo humano, y ahí me están hablando de grados centígrados, puede ser. Pues toda magnitud va a estar relacionada con una unidad. O acompañé a mi amigo a echar 5,000 pesos de gasolina. 5,000, número, pesos, unidad. Y ese pesos, ¿a qué magnitud hace referencia? A costos. Si estoy poniendo gasolina, yo no voy a decir que estoy colocando metros, que es distancia. Entonces, en ese sentido, toda medida va a estar sujeto a dos componentes. Por un lado, el número, que puede ser entero, decimal, fracción, con exponentes positivos, con exponentes negativos, y está unido también precisamente a una unidad de referencia como componente. No puede ser uno solo. Si te preguntan cuántos años tienes, 15. ¿15 qué? Años. Como ejemplo, podemos colocar lo siguiente. Un valor grandecito. Yo puedo decir 1000 metros. Una medida pequeña, 0,001 litro. Un número todavía mucho más grande, 1 por 10 a la 20 gramos. En fin, estos y muchos más ejemplos los vamos a empezar a trabajar nosotros, pero fíjate que siempre son dos cosas: 1000, la cifra, y metros, la unidad. 0,01 es el número y litros es la unidad. 1 exponente 20, que sería la cifra, el valor, el número, y los gramos es la unidad que refiere a masa. Entonces yo no puedo convertir de gramos a metros o al revés, porque es que metros hace parte de una magnitud muy distinta a masa, ¿cierto? Muy distinta a masa. Entonces lo siguiente, como característica, fíjate que vamos por chulitos, lo siguiente, además de comparar y de tener en cuenta el efecto, es que yo debería reconocer en realidad qué es magnitud. Ya que usted me habla que la unidad está referida a una magnitud. Magnitud es algo así
como los de castellano cuando empiezan a hablarme de la literatura colombiana. Si estamos hablando de literatura colombiana, yo no puedo mencionar allí a una persona que no esté dentro de ese grupo. Si es en biología y me hablan del reino de los vegetales, exclusivamente me están hablando del reino vegetal, yo no tengo por qué mencionar a un elefante, o a un ratón, a un chimpancé, o a un bebé. No, porque animales y vegetales, a pesar de que hacemos parte del mismo planeta, tenemos ciertas características diferentes. Así como hay diferentes clases de literatura en diferentes países, obviamente, también van a haber diferentes formas de la vida en nuestro planeta. A esas diferentes formas de medida están relacionadas siempre con una magnitud, porque según física, magnitud es todo lo medible. Todo lo medible. Entonces uno le dice a la mamá, te quiero mucho. Pero uno le dice a la mamá, te quiero mucho el Día de las Madres. Un solo día al año. ¿Y qué pasa con los 364 días restantes? Uno le dice al amigo, le regala chocolates al amigo el Día del Amor y la Amistad. ¿Y qué pasa con el resto de los 364 días? O te escribo un mensajito chévere el día de tu cumpleaños, ¿sí? ¿Y qué pasa con los otros días del año? Son cosas que se han industrializado, pero que en realidad estamos inmersos en esa situación. Todas las fechas son importantes, todos los días son importantes, pero dirán algunos, hay unos más importantes que otros. Bueno, también es entendible. Magnitud es todo lo medible, pero voy a subrayar la palabra todo, porque es obviamente muy grande. Imagínate, si hay distintos continentes, si hay distintos reinos naturales, si hay distintas formas en las que nos podemos adaptar a las condiciones climáticas, todo se podrá medir. Por eso lo coloco entre comillas y lo coloco subrayado. Yo diría que sí. Pero para que el hombre pueda cobijar esa clasificación de todo lo medible, ha utilizado dos categorías en magnitudes. Creo que ya de eso habíamos hablado. Si no lo habíamos hablado, pues lo estamos mencionando hoy. Unas a las que vamos a llamar magnitudes básicas, porque son fundamentales, y otras magnitudes que dependen de las fundamentales o de las básicas. A esas les llamaremos derivadas. Le llamaremos derivadas. Diferencias, ya las vamos a decir. Dentro de las básicas va a haber una diferencia porque hay 7 categorías distintas. Y de las derivadas pues van a haber muchas más, porque las derivadas dependen de las básicas. Pero independientemente qué tipo de magnitud sea, nosotros vamos a aprender desde la química cómo buscar una equivalencia entre la una y la otra. Porque, por ejemplo, si me estoy viendo un noticiero y en el noticiero me hablan de las temperaturas que están sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, yo voy a pensar que si me hablan de grados Fahrenheit, no, eso es nada más para Estados Unidos. No, grados Fahrenheit tiene una relación también con grados centígrados y tiene una relación con otros sistemas de equivalencia, en el sentido de que yo pueda establecer una comparación entre los dos. Lo mismo pasa cuando paso por, valga la redundancia, por una gasolinera, como le llamamos aquí nosotros en la sabana, o una bomba, y vemos precio de la gasolina corriente por galón. Galón. Entonces yo me hago en la cabeza la idea de que un galón es una cosa que utilizamos para transportar situaciones líquidas de un lado al otro. Y es una unidad de medida, pero de un sistema bien distinto al que se utiliza a nivel mundial. Pero igual hay una equivalencia entre galones con respecto a litros.
Por eso no podemos dejar separadas las magnitudes. ¿Es verdad que existen de dos clases? Sí, pero yo puedo establecer equivalencias entre la una y la otra. ¿A través de qué? A través de unas unidades de referencia. Unidades, míralo, lo que dijimos aquí. A través de las unidades de referencia. En ese sentido, voy a buscar para ahorrar tiempo aquí y para llegar a donde quiero llegar. En ese sentido, si buscamos clases de magnitudes como imágenes, por ejemplo, escribí mal, ya un momentico corrijo, clases de magnitudes, vamos a encontrar lo siguiente. Mira lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo, voy a hacer clic aquí para mirar si me sale lo que quiero, porque a veces que me mandan ya. Hay diferentes imágenes, vamos a ver la que me interesa. ¿Qué es una magnitud? Bueno, aquí, tipos de magnitudes, voy a ampliar. Existen dos clases. Las básicas, a las que también las llamamos fundamentales, y las derivadas. Fíjate que aquí las básicas son 7. Longitud la venimos usando en matemáticas desde hace ratísimo. Es la distancia que hay entre dos puntos. Entonces, hablamos de la distancia que hay de aquí a Tolú, de la distancia que hay de aquí, por ejemplo, al Parque Santander, de tu casa al Parque Santander, de tu casa al colegio, y entonces tú vas a establecer, no, me queda muy lejos, gasto mucho tiempo para ir a tal parte, entonces yo mejor cojo una mototaxi. Longitud, distancia entre dos puntos. Masa, de masa estuvimos hablando la vez pasada cuando comparábamos la masa en la Luna y la masa en la Tierra, que es cantidad de materia. No depende de nada. La masa es igual aquí o en cualquier lugar del mundo, entendiendo el mundo no solamente como nuestro planeta, sino de nuestro universo. La masa es igual, no aumenta, no disminuye, se mantiene constante. El tiempo también es una de las 7 magnitudes básicas. Tiempo, podemos trabajarlo en horas o podemos trabajar en segundos, pero siempre va a haber una unidad que me identifica el tiempo. En este caso debería ser el segundo. Mira lo que hablábamos ahorita, temperatura de los grados Fahrenheit o de los grados Kelvin o de los grados Celsius, que estaremos hablando en las siguientes clases para poder establecer comparaciones entre ellos mismos. Intensidad de corriente. En mi casa, mi papá paga todos los meses, o en mi casa se paga tanto de consumo de energía y me miden ese consumo de energía en kilovatio hora. Kilovatio hora. Con esta temática que usted está viendo en física, que es la misma que estamos viendo ahora en química, usted puede sacar cuál es el costo en su casa de consumo por kilovatio hora, es decir, cuánto le cuesta una hora de energía en su casa según su estrato. Claro, yo miro el reporte que me da el recibo, miro cuánto pagamos, establezco si el mes tuvo 28 días o 31 y ahí espero encontrar una referencia entre lo uno y lo otro. O, por el contrario, mi papá me dice, no, es que para que funcione el aire acondicionado de tal parte, en el colegio que estábamos pensando colocarlos hasta antes de que esto sucediera, la corriente con la que funcionan los aires acondicionados es muy distinta con la que se prende, por ejemplo, el televisor o se prende, por ejemplo, el computador. Cantidad o intensidad de corriente. Intensidad luminosa. Acostumbramos a decir, sobre todo en las noches, cuando vamos por allí y uno de pronto se va desplazando en una bicicleta o algo y viene un carro y lo encandila, dice uno. Hay demasiada luz. Claro, porque nuestros ojos en la noche se acostumbran a la poca luz, pero llega un carro o una buseta o una moto que generalmente tienen esas luces potentes y me enceguecen si yo voy de pronto en una bicicleta o voy caminando a pie.
dice uno, me encandiló. O estamos usando el celular y le dice el uno al otro, ahí, bájale el brillo a eso. Tiene mucha luz, eso me enceguece. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Disminuyen el brillo. Sí, pero de pronto a nosotros no nos gusta así, nos gusta que esté con mucha más luz para poder ver según nosotros mejor. Cantidad de sustancia es la séptima magnitud básica. Un ejemplo cotidiano. Una libra de arroz vale tanto. ¿Cuántos gramos me venden por cada libra? O voy a la ferretería porque mi papá me mandó a comprar una caja de clavos de 4 pulgadas. Pero yo no le supe decir al señor de 4 pulgadas, sino que las traje de 8. Obviamente mi papá no las va a recibir, ¿verdad? Porque las medidas que decíamos allá nosotros tienen que ser precisas. El número con respecto a la unidad. Cantidad de sustancia es qué tanto hay presente en una tonelada, en un kilogramo o en una arroba que utilizamos para dirección de correos electrónicos o dirección ahorita de esta cuestión de las redes sociales. La arroba es una unidad de medida de masa. Los campesinos me hablan de quintales también, ¿verdad? Los campesinos me hablan de quintales de ñame y saben cuántas libras tiene un quintal, por ejemplo, y cuántas arrobas puede hacer en camión de tal persona, ¿verdad? O cuántos bultos de yuca saca una hectárea que él sembró. Ya él sabe eso por la experiencia. Cantidad de sustancia. 7 nomás. En cambio, derivadas, que me dan una pequeña definición, pues van a depender de las básicas y son muchas más, ya que aquí hay puntos suspensivos. Muchas más de estas, por ejemplo, usamos mucho en química, volumen, densidad. Física van a hablar muchísimo de velocidad, de fuerza. En química vamos a trabajar bastante sobre energía, que es una unidad o una magnitud derivada. Cuando se establecen esas diferencias entre magnitud derivada y magnitud básica, yo puedo moverme en los sistemas de medida, que son los que me establecen todas las unidades. Pero esos sistemas de medida no son muy nuevos, ni solo hay uno. Los más usuales en matemáticas, un momentico, termino de copiar, sí, son 2 en matemáticas. Está el sistema inglés y el sistema internacional. ¿Cuál es la diferencia? El campo de uso. O sea que si yo no gusto de los gringos, entonces no puedo usar sistema de medida inglés. No, eso es independiente. Hay 2 grandes sistemas de medidas. Uno, al que se llama sistema inglés, utilizado mucho en los países de habla inglesa. Ahorita les coloco unos ejemplos aquí. Pero el que más se utiliza a nivel mundial es el sistema de medidas internacional, que es el que me está clasificando a las magnitudes en básicas o fundamentales y en derivadas o dependientes. Internacional. Perdón. El inglés y el internacional. Yo les mencionaba galones como un ejemplo de unidad, sí, pero del sistema inglés. Ahorita hacemos ejemplos aquí. Sistema internacional de medidas es mucho más aplicable. ¿Qué unidades podemos empezar a diferenciar aquí? Bueno, las siguientes. Si me hablan de, no, es que ahorita que hubo promoción, estoy colocando un ejemplo bastante hipotético. Ahorita que hubo promoción en tal parte, en tal almacén,
Mi papá compró un televisor de 50 y tantas pulgadas. O imagínate que estábamos trabajando en la casa, restaurando algunas cosas de madera y necesitábamos comprar clavos de 4 pulgadas. Eso es sistema inglés. Sistema inglés, ejemplos. Puedo hablar de yarda como una unidad del sistema inglés. Puedo hablar incluso de pie. Puedo hablar de pulgada, por mencionar solo 3, para no ser tan cansón. Y otras más, grado Fahrenheit, por ejemplo, es de habla inglesa, pulgada. El internacional, entonces ya escuchamos hablar de metro, hablamos de gramo o kilogramo, también se utiliza muchísimo. Escuchamos hablar de segundo. Y muchísimos más que vamos a empezar a utilizar ya en la siguiente pizarra. Y muchas más. Lo mismo pasa aquí en el inglés y muchísimas más. Pero, ¿cuál es la idea? Que yo logre buscar la manera de establecer una equivalencia. Es que un pie tiene 30.48 centímetros. Centímetros, mire, tiene mucha relación el inglés con respecto al internacional. Claro, si yo encuentro esto, la equivalencia, y esa equivalencia nosotros la vamos a abordar desde 2 puntos de vista. Sería el otro chulito. ¿Cómo busco, cómo uso las equivalencias? ¿Cómo así, profe? En matemáticas me dicen, bueno, 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1000 metros es la equivalencia de 1 kilómetro. Pero ¿será que en 1 metro cuántos kilómetros hay? Profe, entonces tenemos que hacer una regla de 3 y tal, pam, pim, pim. Sí, es probable. Pero esa equivalencia que nosotros vamos a abordar aquí en química, la vamos a trabajar sí y solo sí, para ir concluyendo ya. A través de un método, las vamos a usar en un método que vamos a llamar factor. El término factor viene de fracción. Y una fracción está conformada por un numerador escrito sobre un denominador. Factor de conversión. Y la conversión me va a buscar la equivalencia. Pero siempre ese factor lo voy a trabajar como punto de partida de la unidad. Si 1 kilómetro tiene 1000 metros, 18 kilómetros, ¿cuántos metros? Le llamaremos a eso factor de conversión unitario. Si en 1 kilogramo hay 1000 gramos aproximadamente, entonces 10 kilogramos, ¿cuántos gramos son? Siempre parto de la unidad. Como es un factor, acostumbramos a escribir el factor en matemáticas de esta manera: A sobre B. A sobre B. A es el numerador. Para no ser yo solo el que hable aquí, vamos a preguntar una cosita. ¿Qué operación hace Natalia Mercado? ¿Qué operación hace siempre el numerador? Marianela,
Si no está tu correo, ¿me puedes escribir tu correo al WhatsApp, por favor? Te agradecería, Mari. Nati, ¿qué operación hace el numerador en un fraccionario? ¿Tiene problemas? Nati, ¿tiene problemas de audio? ¿No me escucha, Natalia? Bueno, entonces, ¿qué opina Samuel Guerra? ¿Qué operación matemática hace siempre el numerador? Hola. Tierra llamando a. Tierra llamando a. Aquí no se cobra por hablar. Keiner. Llamas. Recuérdame. ¿Qué operación matemática hace el numerador? ¿Para qué sirve el numerador? Dime, Keiner. La fracción. El numerador en una fracción, que en este caso sería A, ¿qué operación matemática hace? Me dicen los profes de matemática que lo que hace A es multiplicar. En cambio, lo que hace B es dividir. Ejemplo. Aquí sencillito para terminar porque no hace falta 2 minutitos. Si a mí me dicen como ejemplo 38 kilómetros, que es una medida porque 38 es el valor y kilómetros es la unidad. 38 kilómetros. Pero me dicen, como otro ejemplo, 1/3 de la libra de carne que compré en el mercado tal me salió mala, no me di cuenta en el momento, está verde, está dañada y no me di cuenta en el momento. Libra, perdón, me equivoqué, libra. Yo quiero saber cuántos gramos hay en 1/3 de libra de carne. ¿Qué operación hace uno? Uno multiplica y el 3 divide. Entonces yo tendría que buscar cuántos gramos totales hay en una libra y encontraré que son 500 gramos aproximadamente. Si es la libra colombiana, si es la libra de los Estados Unidos, vale menos, tiene menos gramos, es más preciso. ¿Cierto? Una libra tiene 500 gramos. Y a mí me dicen, no, es que 1/3 de la libra esa que compré, 1/3 de la libra esa que compré me salió mala. ¿Cuántos gramos son 1/3? Pues yo tendría que dividir 500 entre ¿cuánto? Entre 3. 500 entre 3. Y ahí estableceremos que de esos 500 gramos, 166 que me dan la calculadora, por eso les decía que la vamos a necesitar, 166.7 aproximadamente gramos me salieron malos. Estoy colocando un ejemplo bastante arbitrario para recordar lo que hace el numerador con respecto a lo que hace el denominador. Pero para yo poder establecer esas comparaciones, no solamente me deben dar eso como dato inicial, también me tienen que dar unos datos de equivalencias. Y esos datos de equivalencias aparecen, por ejemplo, en algunos documentos como los siguientes. Vamos a cerrar aquí. Como múltiplos y submúltiplos de las magnitudes físicas. ¿Sí ve? Entonces yo hablo de kilómetro, hablo de tonelada, hablo de femtómetro, hablo de milímetro. Vamos a hacer ese ejercicio para finalizar. La regla normal que nosotros usamos para medir, mírala aquí,
para hacer nuestros trabajos en casa, etcétera, 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 lo que utilizamos en presencialidad. Es un instrumento para medir, porque yo comparo, si voy a hacer un cuadrado y el cuadrado tiene tantas dimensiones, que yo estoy comparando eso con esta unidad de referencia. Pero si yo cuento cuántas rayitas chiquititas hay entre el 1 y el 2, voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que por cada centímetro van a haber 10 milímetros. La mitad es este verde. Entonces, cuando el profe de cálculo me dice, no, necesitamos hojas milimetradas para poder establecer la gráfica correcta de tal cosa, o la profe de física me habla de hojas milimetradas. Son hojas muy distintas a una hoja normal, que son aquellas de fondito verde. No sé si ya las están empezando a utilizar o las van a utilizar. Esas hojas milimetradas ya vienen calculadas así, con divisiones precisas, para poder establecer lo más acercadamente posible a la realidad un ejercicio. ¿Sí ve? Entonces, en la medida en que nosotros vayamos trabajando con estos valores de referencia que me están dando aquí, o con distancia, o con masa, incluso con tiempo, si yo quiero saber en 2.5 siglos, o sea, 2 siglos y medio, ¿cuántos segundos hay? Yo eso lo puedo trabajar con un factor de conversión unitario, estamos diciendo aquí, en donde voy a necesitar unas unidades de equivalencia para poder resolver ese ejercicio. Entonces yo necesito saber en un siglo cuántos años, en un año cuántos días, en un día cuántas horas, en una hora cuántos segundos, y listo. Convertimos los siglos a años, los años a días, los días a horas y las horas a segundos, y ya, solucionado el problema. Puedo establecer si hay muchísimos segundos en 2.5 siglos o hay pocos. Me parece que nos va a dar un número bien grandote, 2 siglos y medio, en donde por cada hora hay 3.600 segundos, imagínate. Y en un día hay 24 horas, y ahí se va creciendo el numerito. Eso lo vamos a trabajar nosotros en la clase. Empezamos en la clase del día viernes. Para el día viernes necesito, por favor, que si no la tienes, bájala en el computador, la tienes o la tienes en tu celular, una calculadora, porque vamos a empezar a usarla. ¿Vale? Entonces, en ese sentido... Profe, disculpa que lo interrumpa. ¿La ¿Sí? calculadora normal o científica? Sería excelente que la tuviese científica, porque vamos a utilizar números muy grandotes. Creo que les coloqué por acá algo de eso. Sí, unos números muy grandotes, como por ejemplo este. Pero también vamos a usar números chiquititos, como este. Entonces me va a tocar utilizar exponentes, o negativos o positivos, que yo sé que la profe de física ya está trabajando eso con ustedes. Pero acá lo vamos a trabajar de una manera diferente, de pronto, como lo están trabajando en física. Entonces, para el viernes, si es posible, si no, bueno, ya tú sabes que la debes ir consiguiendo, o prestándola, o bajándola de internet, como quieras, una calculadora. ¿Ok? Bueno, dejemos por hoy hasta ahí. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su paciencia en escucharme. Vamos a ir hablando más. Atrévanse a hablar. No se cobra por hablar. Si nos equivocamos, aquí nadie sabe todo de todo, absolutamente. Estamos aprendiendo cada día un poquitito más. Vamos a atrevernos a hablar, vamos a atrevernos a soñar y vamos a atrevernos a decir lo que pensamos de la mejor manera posible. Vale, se cuidan entonces, nos vemos entonces, valga la redundancia, el próximo viernes. Que mi Dios me los bendiga. Chao, profe. Chao, chao. Se cuidan, por favor. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chaito. Chao.